Encontrado Rita Margaret Skeeter se consideraba una periodista de gran éxito. Logró sacar escándalos y secretos de personas de alto perfil con facilidad, lo que hizo que sus compañeros ardieran de celos. Si a esto le sumamos su estilo ácido de escritura, obtuvo el poder de inspirar a todo un mundo de personas. En los últimos 2 años, su salario había aumentado numerosas veces, le regalaron un bono además del bono y pronto, las expectativas del editor se volvieron tan altas que comenzó a tener dificultades para encontrar noticias más sensacionales. Fue entonces cuando recurrió a fabricar historias y publicar más ficción que realidad. Odiaba hacer eso, era un insulto a sus habilidades de investigación, pero estaba demasiado apegada a las lujosas mansiones y a los frotamientos de pies élficos. Se acarició la túnica verde oscuro y comprobó si tenía el pelo cuidadosamente recogido en la cabeza. Satisfecha, colgó su bolso verde cocodrilo y se dirigió hacia la chimenea. Tenía trabajo que hacer, escándalos que exponer y noticias que inventar. XXXXX Hogwarts. 4 de marzo 1993. ¿Lo encontraste? Remus Lupin, un hombre de cabello gris y carácter cansado, sacudió la cabeza con cansancio y se desplomó en la silla en la que estaba sentado. Seguimos su movimiento hasta el punto de origen. Al parecer apareció, algo que por cierto todavía no creo, en un lugar llamado Randekuch. Encontramos rastros de magia rúnica. Harry usó runas para invocar agua desde las profundidades del subsuelo. ¿Sigue fluyendo? Parece permanente, dijo Remus, con un dejo de asombro en su voz. Se utilizaron varias runas de este tipo mientras Harry viajaba al desierto de Tar en territorio indio. Sus movimientos sugieren que va hacia el norte, pero después del avistamiento de los muggles su rastro se enfrió. Siendo un hombre lobo, Remus podía rastrear a cualquier criatura viviente con una facilidad increíble. ¿Territorio indio? El desierto se extiende hasta Pakistán y hay una enorme valla entre los dos países. No lo he investigado y, por lo poco que he podido deducir, los dos países están constantemente peleándose. Temo que si Harry se dirige hacia una de las zonas calientes, podrían dispararle y matarlo accidentalmente. Tenemos que encontrarlo. Remus. Tarde o temprano se encontrará con lugareños. Ahora hemos pasado volantes en los estados vecinos, nos hemos asegurado de que las personas que viven en pueblos y fronteras cercanas estén al tanto de nuestra búsqueda y, en general, hemos cubierto el área alrededor de Harry. Lo encontraremos pero no sabemos cuándo. Dumbledore suspiró. ¿Qué es el Dumbledore? Remus preguntó vacilante. Se había estado preguntando desde el momento en que le hablaron del niño. Ninguna bruja o mago podría sobrevivir en condiciones climáticas tan duras durante más de una semana sin comida y agua constantes. Se dio cuenta de que Harry había creado una fuente de agua para sí mismo, pero ¿qué pasa con la comida? El desierto apenas tenía fauna alrededor. Es un punto de inflexión, dijo Dumbledore solemnemente. Hay tanto poder en él que es ridículo. En este momento no tiene rumbo. Buscando una dirección. Soñar con un sueño esperando ser realizado. Tiene el potencial de cambiar el mundo y ni una pizca de empatía. Dumbledore suspiró. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí que no sabía qué hacer. Remus. Voldemort va a regresar y nuestro destino depende de la cabeza de un niño trastornado que aparentemente salta a los desiertos cuando le apetece. Remus miró a Dumbledore con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que escuchaba frustración en la voz del director. Sirius, que estuvo sentado en silencio todo este tiempo, resopló. ¿Es algo gracioso, Sirius?, preguntó Remus acaloradamente, sin entender qué era lo que Sirius encontraba tan jodidamente divertido en la situación. Sirius se rió a carcajadas. Estaba pensando que Harry es un verdadero Potter después de todo. Siempre se metieron bajo la piel de todos. Remus miró con las gafas y luego puso los ojos en blanco. La diversión y la nostalgia lo golpearon duramente. Sí, aceptó riéndose. Después de todo, el último Potter logró orinar como un señor oscuro. ¿Es justo que su hijo haga lo mismo? ¿Me estás llamando señor oscuro, Remus? Dumbledore preguntó divertido. Remus comenzó a tartamudear negaciones y explicaciones. Te está llamando señor Blanco Albus. Sin duda tienes el pelo para ello, replicó Sirius. Ahora, ¿por qué no volvemos al tema? Harry es poderoso, listo. Está loco, listo. Él no quiere que lo encuentren, listo. ¿Cómo carajo lo encontramos en medio de la maldita nada? ¿Involucramos al ministerio? Dumbledore reflexionó. Por ahora creen que Harry ha sido secuestrado. ¿Han encontrado algo? ¿Creen que Harry está retenido por activistas nacidos de muggles?, resopló Sirius. Y creen que es una estratagema de pura sangre.
Todo el mundo espera que lo encuentren y lo que tiene que decir, añadió Remus. Y si lo consiguen, teniendo en cuenta su estado mental, se llevarán una sorpresa explosiva, concluyó Sirius. Realmente no quería hacer esto, suspiró Dumbledore. Fawkes. Él gritó en voz alta. ¿Podrías dedicar un momento a ayudarme? Sirio y Remo gimieron, recurriendo a pedirle ayuda a un fénix. Eso fue simplemente buscar problemas. Los tres esperaban con bultos en la garganta. No voy a involucrarme en ningún trato, Albus, dijo Remus nervioso. Miró a su alrededor como si esperara que el aire se incendiara en cualquier momento y se lo llevó consigo. Un destello cegador de fuego estalló muy por encima de la habitación y una majestuosa criatura de fuego y oro le extendió las alas, agitándolas perezosamente mientras descendía a la percha junto a Dumbledore. Hizo un sonido que los hizo sentir felizmente tranquilos. Fawkes, dijo Dumbledore con cariño. Es bueno verte, viejo amigo. Ojos parecidos al mármol negro perforaron los azules con una inteligencia aterradora y el pájaro emitió otro sonido. Sintieron diversión, curiosidad y ganas de escupir lo que querían. Necesitamos encontrar a Harry. Remus soltó y luego pareció horrorizado. No esperes. Albus lo hará, pero ya era demasiado tarde. La pregunta ya había sido formulada. Se iba a llegar a un acuerdo. Fawkes abrió el pico y Remus sintió su pulso mágico y su cambio. Fawkes le hablaba con magia y su magia entendía lo que quería el Fénix. Está bien, gimió. Cualquier precio estaría bien a pagar siempre y cuando encontraran a Harry. De todos modos, tenía una larga disculpa que hacer. Está bien. Lo haré. Dijo en voz alta. Sirius y Dumbledore parecían aliviados y curiosos por lo que Fawkes había pedido a cambio. La gente siempre entendió mal a Phoenix. Los Fénix no eran criaturas de pureza y luz. Eran criaturas de las estrellas. Y las estrellas no eran pacíficas. Daban calor a los que estaban lejos y quemaban a los que se acercaban demasiado. Los Fénix eran notoriamente temperamentales y orgullosos. Sus lágrimas podían curar las heridas fatales y tenían un gran precio. Dumbledore estaba contento de tener a Fawkes como familiar y también era bastante cauteloso. Comete un error que hizo que Fawkes se ofendiera y sería el último. Fawkes lo sabía y disfrutaba atormentando al mago. Entonces, ¿cómo encontrará Remus a Harry? Dumbledore preguntó cortésmente y también expresó cuidadosamente sus pensamientos. Se produjo un incendio en la oficina y Sirius tuvo que colocar un escudo en señal de alarma. Resultó innecesario ya que Dumbledore, que no entró en pánico, resultó ileso. Dejémoslo en manos de Remus, ¿de acuerdo? XXXXX lugar desconocido. Habían pasado meses o años. Salvo el amanecer y el atardecer, Harry había perdido toda apariencia con el flujo del tiempo. Todo eso le importaba cuando llegaba la sed, seguida del hambre y la necesidad de refugio. Su habilidad para extraer agua con magia había evolucionado mucho más allá de todo lo que pudiera haber imaginado. Su habilidad para usar runas para invocar animales siguió creciendo hasta que fue capaz de invocar criaturas más grandes. Los pájaros volaron al suelo, atraídos por sus runas. Cuando se acercó a la civilización, llegó gente atraída por su magia. Les envió tormentas de arena para que huyeran. Y cuando el desierto empezó a desvanecerse y fue reemplazado por barro y motas verdes. Todo tipo de criaturas acudían a él, atraídas por la magia, sin saber que eran presa de un depredador peligroso. Resultó que dormir era necesario y solo durante unas horas. Harry había usado el vacío para hacer un agujero bajo tierra y se instaló para cerrar los ojos alrededor del mediodía. El calor era insoportable en aquella época. Su piel se sentía como si estuviera en llamas. Había recurrido a intentar conjurar un sombrero, ropa e incluso una estructura similar a una tienda de campaña, pero siempre eran arrastrados por las tormentas de arena. Era más fácil cavar un hoyo en el suelo y esconderse allí. Se quedaría en un lugar mientras hubiera comida para conseguir. Se pondría en movimiento una vez que las criaturas se dieran cuenta y comenzaran a mantenerse alejadas. A veces aparecía al azar y una vez intentaba hacer un castillo de arena. Fracasó espectacularmente. Había logrado hacer una torre de 15 pies de alto y estaba muy emocionado de vivir en ella antes de que una fuerza de viento inimaginable destrozara la magia que la mantenía unida y enviara toneladas de arena cayendo sobre él. Harry se había reído después de sacudir toda la arena de su ropa y cabello. Había comenzado como una risa antes de convertirse en una risa incontrolable que le dolía el costado. Jadeó en busca de aire y miró al cielo con los ojos muy abiertos de alegría y vida. Estaba pasando el mejor momento de su vida.
En ese momento Harry estaba pensando en regresar y dirigirse nuevamente al corazón del desierto. No podía creer que estaba viendo un final. Un fuerte estruendo casi le hizo saltar de la piel. Miró a su alrededor salvajemente. ¿De dónde había venido? Harry no pudo ver ninguna actividad. Todo se había quedado en silencio, como el sonido antes de la fatalidad inminente. Y de repente todo se fue al infierno. El boom resonó en todas direcciones. La tierra explotó a su alrededor. Se escuchó un zumbido en su oído y otra explosión lo hizo caer al suelo tembloroso. Harry no podía ver la amenaza. Él no sabía dónde estaba el peligro. Sabía que si se quedaba lo más probable es que lo mataran. El pánico lo golpeó como un torrente de agua helada. Necesito salir de aquí. Con ese pensamiento desesperado apareció Harry. La grieta que lo acompañaba fue ahogada por una explosión justo donde estaba arrodillado un momento antes. Harry tampoco sabía dónde había aparecido. Quería alejarse del peligro y encontrar refugio. No esperaba encontrarse hasta las rodillas en las orillas de un estanque y rodeado de verde. El zumbido todavía estaba en su oído y trabajó su mandíbula tratando de deshacerse de él. Intentó salir del estanque pero descubrió que no podía. Su cuerpo temblaba. La semilla del miedo había echado raíces y brotado en él una vez más. Tranquilo, exhaló. Tranquilo. Harry se retiró al vacío donde no había emoción y solo vacío. Inmediatamente sintió que el mundo se desvanecía y la dulce caricia de la oscuridad lo llevó a su laberinto. El uso excesivo de magia sumado al hambre constante, finalmente lo abrumó y Harry se desmayó. Cerca de él, un par de ciervos moteados se miraron con curiosidad antes de continuar bebiendo agua. Una banda de grillos levantó una raqueta desde las profundidades de los árboles que se extendían hacia el cielo, dando una bendita cobertura contra el sol ardiente. Ocasionalmente pasaban pájaros volando, algunos grandes se sumergían en el estanque y reaparecían segundos después. Entre la tranquila actividad de la naturaleza, un hombre caminaba hacia la orilla del estanque tan silencioso como un tigre acechando. No era muy alto, tenía el pelo negro sucio y enmarañado que se extendía hasta la parte baja de la espalda. Llevaba una sábana naranja envuelta alrededor de su cintura para cubrir las necesidades básicas. Su piel era de color marrón oscuro y sus ojos de un curioso tono marrón. Eran turbios, como los de los ciegos, pero se movían con la agudeza de un halcón. Llevaba una docena de collares, adornados con extraños adornos y sostenía un palo en su mano derecha. El hombre usó el palo para pinchar a Harry. La naturaleza no le tenía miedo a este hombre. Los ciervos seguían pastando, uno incluso se le acercó y se acurrucó contra su cuello. Una pantera salió merodeando desde el otro lado del estanque y después de una mirada crítica a la escena de enfrente, la pantera bebió hasta llenarse de agua antes de regresar al bosque. Sin embargo, el hombre solo tenía ojos para Harry. Lo pinchó de nuevo y no obtuvo respuesta. Los segundos transcurrieron convirtiéndose en minutos antes de que el hombre tomara una decisión. Sacó a Harry del agua y lo colgó sobre su hombro con sorprendente facilidad. Harry tenía muy poco peso y también era pequeño para su edad. Apenas alcanzó los 4 pies y medio y era tan delgado como el palo que sostenía el hombre. El ciervo miró al hombre que se retiraba, masticando hierba ahora, hasta que desapareció en las profundidades del bosque. Evolución 31 de marzo 1993. Hogwarts estaba celebrando. El basilisco finalmente murió y lo hizo gracias a la anterior directora de Hogwarts, a quien muchos estudiantes de la escuela todavía conocían cariñosamente como Adele Tonks. Fue el aprendiz de Auror Tonks, quien junto con docenas de aprendices de Auror, como una medida desesperada del ministro, había sido enviado a Hogwarts, quien finalmente tuvo el sentido común de interrogar a la niña que había muerto la última vez que se abrió la cámara de secretos y ahora rondaba el baño del segundo piso. 10 minutos de obtener respuestas del obstinado fantasma y 3 días de esconderse en el baño después, Ginny Weasley fue sorprendida silbando en el lavabo del baño, revelando la entrada a la cámara de Slytherin. Pero no fue fácil capturar a la niña como Tonks había pensado cuando la vio. Tonks había estado en un duelo por su vida. Las maldiciones asesinas volaban como amuletos que la vitoreaban y solo el hecho de que una niña de 11 años pudiera hacer tanta magia salvó la vida de Tonks y le permitió aturdir a la pequeña pelirroja. Tonks llevó a la niña a la oficina del director, donde se hizo la impactante revelación. Fue un diario encantado que una vez perteneció a Lord Voldemort, el que poseyó a la niña y desató al basilisco en el castillo.
Después de eso se trató de una pequeña cuestión de inundar la cámara de los secretos, cuya entrada todavía estaba abierta porque solo un boca de Parcel podía cerrarla, con gallos cuyo cuervo era fatal para el basilisco. Eadel Tonks fue nombrada heroína de Hogwarts y está previsto que reciba la Orden de Merlín, segunda clase por los servicios prestados al mundo mágico. También fue ascendida al rango de teniente del cuerpo de aurores, siendo la más joven en alcanzar ese rango a la edad de 18 años. Para celebrar el fin de año se cancelaron los exámenes y se organizó una fiesta en el gran salón. Los estudiantes introdujeron de contrabando whisky de fuego y cerveza de mantequilla, principalmente por parte de los gemelos Weasley, y los profesores hicieron la vista gorda, excepto el profesor Snape, que estaba repartiendo detenciones como si fueran dulces en Halloween. A Dumbledore le encantaba todo y había decidido retirarse anticipadamente. Había un límite a la emoción que podía soportar con el estrés de un Harry desaparecido que pesaba sobre él. Remus aún no había hecho contacto y Fawkes no había regresado. Dumbledore sabía que no debía invocar al Fénix sin motivo. Por ahora tenía que confiar en Remus. Estaba caminando de regreso a su oficina cuando dobló una esquina en el 7º piso y se encontró con Sybil Trelawney. La profesora de adivinación graznó sorprendida y cayó de espaldas, con sus grandes ojos muy abiertos por la sorpresa detrás de sus enormes gafas redondas. La bolsa que llevaba se abrió y salieron botellas de Jerez. Director. Ella jadeó. ¿No viste eso venir, Sybil? Dumbledore bromeó alegremente. Trelawney se puso de pie temblorosamente. Ella estaba claramente borracha. El funcionamiento del ojo interior es un misterio incluso para nosotros, los videntes Albus, dijo, volviendo a ser una persona soñadora. Por supuesto, dijo Dumbledore solemnemente, conteniendo su alegría. ¿Necesitas ayuda para regresar a tu barrio, Sybil? Podría llamar a un elfo doméstico. Trelawney se quedó quieto de forma antinatural. Sybil. La decisión se tomará cuando el fuego se extienda por el cielo. Dos caminos estarán ante él, uno que conducirá a la salvación, el otro, a la devastación. Su decisión se tomará cuando el fuego corra por el cielo, salvación, devastación, su decisión. La vidente tosió y sus ojos, que se habían vuelto brumosos, se volvieron claros y parpadeó confundida. Albus. Dumbledore estaba en shock. Trelawney había hecho otra profecía. Uno que era tan vago como el anterior. ¿Qué decisión? ¿De quién estaba hablando? Por favor, no dejes que sea Harry. ¿Está todo bien? Todo está bien, Sybil. Disfruta de tu Jerez, dijo ausente antes de pasar junto a ella sin mirar atrás. Tuvo que repasar el recuerdo en su pensativo. Devastador. La palabra resonó en su mundo. Devastador. XXXXX 5 de marzo, 1993. Amritsar, Punjab, India. Remus nunca había experimentado tanto calor antes. Estaba empapado en sudor desde que el maldito Fénix lo dejó caer en las afueras de una ciudad que ahora había identificado como Amritsar en la India. Era una ciudad santa para una secta religiosa del país y Remo la clasificaría como exótica y hermosa si no fuera por el calor. La gente era muy amable y había respondido amablemente a sus preguntas sobre Harry. Fawkes debe haberlo traído aquí si Harry estaba cerca. Utilizó un amuleto de traducción para hablar con los lugareños, quienes estaban absolutamente encantados de poder hablar su lengua. Por supuesto, solo parecía como si estuviera hablando su idioma. Fue fácil encontrar alojamiento y un restaurante, pero el picante y el sabor de la comida india lo hicieron tragar agua como si no hubiera un mañana. Los hombres eran todos grandes, barbudos y con turbantes, que se reían de su reacción a la comida. Mejor que esa comida insípida que los ingleses llaman comida, ¿eh? Un hombre había dicho. Remus se tomó un momento para darse cuenta de que el hombre hablaba inglés. Preferimos nuestra comida ligera, dijo Remus cansado. El calor estaba matando y solo llevaba allí 5 horas. No me extraña que no puedas soportar el calor. Entonces, ¿qué te trae a Amritsar? Sin duda era el atractivo del Templo Dorado. El hombre vestía pantalones de algodón blanco y una camisa. Su turbante era rojo y tenía un bigote que se extendía más allá de sus mejillas con vello facial cuidadosamente peinado. En realidad, estoy buscando un niño, dijo Remus con atención. Se separó de su familia cuando estaban en la zona y están muy preocupados. ¿Un niño? ¿Qué chico? Remus sacó una foto de Harry de la foto de su clase de primer año. Es solo un bebé. El hombre jadeó. ¿Cómo lo perdió su familia y dónde? Si un niño blanco se perdiera en nuestra ciudad, la noticia se difundiría más rápido que el golpe de una cobra.
Eso es exactamente lo que espero, dijo Remus con una sonrisa. El niño es hijo de una persona famosa y hay una gran recompensa por su regreso. Encender la codicia de un hombre no te ayudará aquí, amigo mío, se rió el hombre. Estás en presencia de Dios aquí. Ve y ora en el templo. Habla con Dios y luego busca a tu hijo. Remus parpadeó. Él no esperaba eso. No te equivoques, hombre británico. Simplemente orad y seguid la guía de Dios. Remus suspiró. ¿Por qué el Fénix lo había dejado aquí cuando claramente no había señales de Harry? Si no encontraba a Harry pronto, no habría forma de que pudiera cumplir su acuerdo. XXXXX lugar desconocido. Cuando Harry despertó, estaba al amparo de los árboles, con la espalda apoyada contra la corteza cálida. Se sintió descansado y relajado. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Tampoco sintió el calor que se cernía sobre él, lo que le hizo abrir los ojos al darse cuenta de que no estaba donde quería estar. Se puso de pie de un salto y sintió que su cabeza giraba y su sangre volvió a circular. Sus ojos se fijaron en su entorno y lo encontraron completamente desconocido. No había arena, ni cielos infinitos, ni flora escasa. Fue desorientador. Oyó un crujido detrás de él y convocó el vacío, listo para atacar. Sin embargo, cuando vio la perturbación, su control del vacío se deslizó entre sus dedos como limo y sus ojos se abrieron de asombro. Un hombre estaba frente a él y no fue su apariencia lo que capturó sus ojos. Era su núcleo. No se parecía a nada que Harry hubiera visto antes. Tenía 6 núcleos. Todos tienen diferentes colores, que van desde el rojo en la columna hasta el violeta alrededor de la frente. Giraban con un brillo etéreo alrededor de su cuerpo y parecían transmitir emociones a Harry. El rojo en la columna le hablaba a Harry de un pozo de poder, el naranja encima de la pasión, el amarillo de la autoridad, el verde de una emoción desconocida, el azul del conocimiento y el violeta de la clarividencia. Estaba teniendo una conversación con magia. Parecía que la magia quería llegar aún más alto, pero parecía que el camino hacia el 7º núcleo todavía estaba bloqueado. Harry se preguntó por qué. Su curiosidad se vio ahogada por el hecho de que podía haber más de un núcleo mágico. El hombre miró a Harry con severidad y el amarillo pulsó. Harry sintió que una ola de intimidación lo invadió, lo que generó la necesidad de obedecer y respetar a este hombre. Bajó la mirada, incapaz de soportar la visión de la magia del hombre. Era demasiado brillante. Sintió una mano tocarle el hombro y el verde y el rojo lo envolvieron, calmándolo a un estado que Harry no creía posible. Se sintió seguro. Fue extraño. El hombre dijo algo, con la voz ronca y sin uso. Harry no entendió. Era algo ajeno a él. Parpadeó, sin comprender. De repente, los colores, como si hubieran sido absorbidos por el vacío, desaparecieron y un hombre de mediana edad se paró frente a Harry. Probablemente era 2 cabezas más alto que Harry, tenía el pelo negro enmarañado que casi podría clasificarse como rastas. Sus ojos eran de un curioso color marrón turbio y su piel marrón oscura estaba arrugada en algunos lugares sobre un marco delgado. Llevaba una sábana naranja envuelta descuidadamente alrededor de su cintura y miraba a Harry con diversión. Luego cerró la distancia entre ellos y se arrodilló para llegar a la altura de los ojos de Harry. Luego, con un acento que decía claramente que el hombre nunca había hablado inglés antes, dijo: «Quédate», señaló el suelo, ve y señaló hacia occidente. Harry ahí Meles. Él tenía una opción. Él decidió quedarse. Señaló el suelo. Tenía muchas ganas de saber más sobre los núcleos. El hombre sonrió. No fue una sonrisa acogedora, sino una que prometía que a Harry no le iba a gustar su decisión. Miró a Harry con desaprobación y luego colocó su mano sobre su pecho. Harry solo tuvo un momento para ver el verde filtrándose en él antes de que sus emociones comenzaran a descontrolarse. Jadeó y cayó de rodillas mientras el hombre se levantaba y se daba la vuelta. Comenzó como un sentimiento de anhelo. Anhelo el deseo de tener una madre que lo rodee con sus brazos. Arrepentimiento y arrepentimiento por matar a sus familiares. Reciprocando la amistad de Daphne. El deseo y la necesidad de tener amigos. Los sentimientos seguían llegando. Harry se dio cuenta de que era amor. Él no pudo soportarlo. Me dolió mucho. Se acurrucó formando una bola y gritó. XXXXX 5 de abril, 1993. Ministerio de Magia. Era él. Malfoy. Tenía que serlo. No voy a dejar que ese hijo de puta se salga con la suya. Arthur Weasley estaba furioso. No lo parecía, pero el color de sus orejas lo delataba. Estaban rojos y dejaban salir vapor. ¿Qué vas a hacer al respecto? No tenemos ninguna prueba, dijo Perkins.
El segundo al mando de Arthur. Arthur miró fijamente el pequeño diario negro que tan inocentemente yacía en una bolsa de plástico sobre su mesa. Había luchado con uñas y dientes para conseguirlo bajo su autoridad. Su argumento fue que se trataba de un diario sobre el mundo mugle que estaba encantado de poseer personas, por lo que estaba sujeto al mal uso de artefactos mugles. Tenía 2 días antes de que tuviera que ir al departamento de misterios. La pelirroja tamborileó con el dedo sobre su mesa de roble. Fue una gran mejora con respecto al armario que una vez fue su oficina. Una vez leí este recorte de periódico. Uno mugle. Sobre cómo los aurores mugles usan huellas dactilares para encontrar criminales. Perkins parecía en blanco. Arthur puso los ojos en blanco. Vamos. Vamos a una comisaría. Agarró la bolsa y la metió en el bolsillo de su bata. ¿Qué? Mueve tu trasero y sígueme, Perkins, espetó Arthur. ¿No sería el Auror Tonks más adecuado para esto? Perkins se quejó. La proverbial bombilla se encendió en la mente de Arthur. Eso es una excelente sugerencia. Vamos a buscarla. Arthur Weasley tenía la misión de demostrar la inocencia de su hija y destruir sistemáticamente a Lucius Malfoy. Tenía un mes para hacerlo antes de que Ginny Weasley fuera juzgada como cómplice de intento de asesinato. Horror, tiempo desconocido. ¿Por qué? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Por qué me dolió tanto? ¿Por qué sentía como si alguien le estuviera apretando el corazón? Con dedos de uñas largas y afiladas que se clavaban profundamente, dejando cicatrices y agujeros. Emociones que nunca antes había sentido le hicieron gemir y agarrarse la cabeza como si estuviera en agonía. 10 años de desesperación por la atención, por el amor, por la necesidad de ser querido agitados dentro de él como pequeñas explosiones constantes. Por favor, gimió Harry. Él no quería sentir esto. Lo llevó de regreso a una época, muy atrás en el pasado, antes del descubrimiento del vacío. Un tiempo después del cual esas emociones habían quedado encerradas en un agujero oscuro, olvidadas hasta ese momento. ¿Puedo ir al parque, tía? Su voz joven e inocente resonó desde dentro. Bofetada. Los Freaks no se muestran. Mira. La señorita Ariana me dio una. Mamá. Dudley sollozó. Harry tomó mi periódico. Harry recordó su primer azote. Freak. Alimañas. Bueno para nada. Tus padres eran borrachos. No mereces vivir. Cada palabra era un sello en su alma, empujándolo hacia el abismo centímetro a centímetro. Hasta que el vacío encontró a Harry. Harry encontró el vacío. Harry volvió azul el cabello de la maestra. Mamá. Todos saben que era él. Látigo. Látigo. Patada. Las emociones en respuesta al horror que Harry había soportado habían quedado enterradas profundamente para poder afrontarlas y sobrevivir. Ahora fueron llevados de nuevo a la superficie. Emociones olvidadas hace mucho tiempo. El vacío estaba en crisis. Fue una creación del deseo de estar vacío de dolor. Ahora lo único que sentía era dolor. Por favor. Harry gritó. Le dolía tanto que no podía ver. Por favor, detén esto. Se acercaba la noche y el hombre comía tranquilamente, sin molestarse por las súplicas de Harry. Las criaturas de la noche se mantuvieron alejadas. Podían sentir el dolor de la magia del niño y estaban asustados por su naturaleza. Por favor, suplicó Harry. Por favor, susurró a través de ojos manchados de lágrimas. El agotamiento agotó su mente. Por favor, gritó. Y luego perdió el conocimiento. XXXXX 31 de marzo 1993. Hermoso, ¿no? Nunca había visto nada igual, dijo Remus en voz baja. Nunca he estado fuera de Inglaterra antes. Incluso nuestros libros de historia se centran principalmente en el hogar. Nunca pensé que maravillas podrían haber fuera de casa. Nuestro país es hermoso para quienes lo entienden. Una vez que lo entiendas, no querrás irte nunca. Es fácil empezar a pensar en ello como en casa, ¿no? Remus se había hecho amigo de Dopender Silk, el hombre que había conocido en el restaurante y que amablemente le había ofrecido una habitación en su casa hasta que encontrara a Harry. Dopender era un comerciante de automóviles y se había ofrecido generosamente a prestarle un automóvil a Remus y enseñarle a conducir una vez que se dio cuenta de que el hombre no podía. El hombre lobo frunció el ceño. Se dio cuenta de que se estaba sintiendo demasiado cómodo estando lejos de la responsabilidad. Tenía un trabajo que hacer y era encontrar a Harry. Lo vio como una salvación por todas las malas decisiones que había tomado en su vida. ¿Estás bien, Remus? Mañana habrá luna llena, murmuró Remus. ¿Y entonces? Nada, dijo Remus rápidamente.
¿Te importaría dar un paseo mañana y visitar los pueblos vecinos? ¿Solo? Sí. Necesito un tiempo a solas. Dopender frunció el ceño. ¿Conoces el camino de regreso? Puedo manejarme solo, dijo Remus con una suave sonrisa. Por favor, no te preocupes. Sé que tu familia tendrá una celebración mañana y no quiero estorbar también tonterías. Eres bienvenido a unirte a nosotros. Por favor, Dopender. Necesito hacer esto. Está bien. Pescó en su bolsillo y sacó un trozo de papel. Luego escribió un número y se lo dio a Remo. Si te pierdes, busca una cabina de Etsy y llámame. Yo iré. Gracias. Ahora vámonos a casa. También vas a necesitar dinero. Dopender, por favor. Insisto, retumbó el hombre en voz alta sin dejar lugar a discusiones. Remus accedió y sonrió. Eres un hombre amable, Dopender. Al día siguiente, antes del atardecer, Remus salió de la ciudad lo más lejos que pudo sin quedarse sin combustible para el viaje de regreso y luego despegó a pie hacia el desierto junto a la carretera. No tenía consigo la poción de acónito. No tenía dónde esconderse. El bosque era la única opción donde podía transformarse. Carecía del grosor de los bosques por los que vagaba en su casa y sabía que había cientos de tierras de cultivo por todas partes. Rezó para no encontrarse con animales de granja ni con personas. Podría hacer mucho daño como un lobo. La noche comenzó a arrastrarse hacia los espacios entre la luz y Remus comenzó a correr. Las nubes se separaron y la luz de la luna brilló entre los árboles. Remus sintió que su corazón latía más rápido. La transformación había comenzado. Sus mandíbulas se rompieron y se deformaron para transformarse en un hocico. Sus dientes se afilaron y sus ojos se pusieron amarillos. Huesos destrozados cambiando de forma. Remus aulló. Más profundamente en el bosque, el aullido de un lobo conmovió a un niño de cabello oscuro y ojos verdes hasta el borde del despertar. XXXXX fue el olor lo que despertó a Harry. Un olor lleno de tierra húmeda y hierba era bastante relajante en comparación con la sensación de partículas de arena entrando en su nariz. El crepitar y el calor del fuego le hicieron levantar la cabeza y mirar hacia la fuente. El hombre estaba allí. Sentado en una pose meditativa, con los ojos cerrados y las manos en el regazo. Su aura pulsaba y la magia giraba hipnóticamente a su alrededor. Junto a él yacía una pequeña lámina de plástico con arroz mezclado con lo que parecía guiso. El estómago de Harry gruñó. Shaquille se puso de pie. Le dolía el cuerpo. Se sentía como si hubiera pasado por un infierno, destrozado una y otra vez antes de ser escupido. Extendió sus manos sobre su cabeza y gimió de placer cuando sintió que los huesos se agrietaban. Aunque le dolía el cuerpo. Se sintió bien. De hecho, sintió como si le hubieran devuelto algo que le faltaba y ahora estaba completo. Suspiró y, sin que nadie se lo pidiera, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Qué había pasado? De repente los recuerdos regresaron y la ira salió a la superficie. ¿Qué le había hecho el hombre? Nunca antes había sentido tanto dolor. La repentina necesidad de matar al hombre que tenía delante salió a la superficie, pero el gruñido de su estómago le hizo reconsiderarlo. Su ira se fue tan rápido como llegó y sintió algo nuevo. Un deseo de simplemente dejarlo ir. Cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Sientes paz? Harry se sobresaltó. El hombre había hablado. Sus ojos todavía estaban cerrados y todavía estaba en profunda meditación. Por un momento Harry pensó que lo había imaginado. El inquietante aullido de un lobo atravesó la atmósfera tranquila y Harry se giró bruscamente hacia el sonido. El lobo sonaba como si estuviera cerca. Come. Harry giró la cabeza hacia el hombre, pero una vez más, estaba quieto e inmóvil. Manteniendo una mirada sospechosa hacia el hombre, Harry tomó la sábana y se sentó frente al hombre. No salió ni un sonido de él y el gruñido de su estómago lo instó a comer. Harry se atrincheró con las manos y durante los siguientes 5 minutos se tapó la boca hasta que la pequeña lámina de plástico quedó húmeda y vacía. Una vez que terminó, Harry pensó en las palabras que había escuchado. ¿Sientes paz? Curiosamente lo hizo. Se sintió completo. ¿Yo, qué me hiciste? Harry preguntó suavemente. No hubo respuesta. ¿Quién eres tú? Una vez más, no hay respuesta. Harry suspiró. Su mente todavía se sentía confundida. No había ninguna dirección. La obsesión por sobrevivir en el desierto ahora parecía un sueño vago. ¿Cuál había sido el objetivo de eso? No pudo hacer que sus pensamientos se conectaran. El hombre abrió los ojos y Harry se encontró capturado por esos ojos marrones brumosos. De repente Harry se dio cuenta, el hombre estaba ciego.
Y aún así lo miraba como si pudiera verlo. La pregunta que deberías hacerte, niño, es ¿quién eres? Yo, Harry, no lo sabía. Él no sabía quién era. Todo lo que era antes se sentía borroso. Yo soy, ni siquiera su nombre le venía a la mente. ¿Qué recuerdas?, preguntó el hombre desde el otro lado del fuego. Dolor, susurró Harry. Arrepentimiento. Anhelo. El hombre se puso de pie. Tu viaje es tuyo. Adiós, niño. Luego le dio la espalda a Harry y comenzó a alejarse. Los ojos de Harry se abrieron. Espera. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres? ¿Tu magia, qué es? El hombre se detuvo. ¿Magic? No existe tal cosa. Harry parpadeó en estado de shock y en esa fracción de segundo el hombre desapareció. En los minutos de silencio que siguieron, Harry de repente se dio cuenta de que ni una sola vez el hombre había abierto la boca para hablar. Una sombra se movió dentro de los árboles, y por un momento Harry pensó que el hombre había regresado. Él estaba equivocado. Era un monstruo. Una criatura alta, corpulenta y peluda, parada sobre sus patas traseras, mirándolo con ojos amarillos hambrientos. Un gruñido depredador surgió de sus entrañas, y a pesar de todo lo que había sucedido. El desierto. El hambre. Las explosiones. El despertar emocional. El hombre críptico. El instinto primario de Harry no había cambiado ni desaparecido. Su instinto de sobrevivir es tan fuerte como siempre. Harry invocó su magia justo cuando el hombre lobo se abalanzó sobre él.